El grito atravesó las mazmorras como una espada rota, haciendo eco en la piedra húmeda mientras las cadenas se agitaban con un estruendo metálico. Rodrigo cayó de rodillas con la flecha clavada en su pecho, jadeando como un animal acorralado. La sangre manchaba el suelo, oscura bajo la tenue luz de las antorchas. Desde lo alto, un guardia murmuró con desprecio: «Así termina la osadía de un campesino». Sin embargo, el silencio posterior se quebró por un susurro que parecía venir de las sombras. «La corona no es tan segura como cree». Martín, un joven encapuchado, observaba oculto, con los ojos encendidos por un secreto aún mayor que el miedo. Nadie sabía que en ese sótano no solo se decidía la muerte de un hombre, sino el destino de un reino. Entre cadenas y ceniza, el aire se tensaba con la certeza de que nada volvería a ser igual. El campo de batalla estaba cubierto de cuerpos y barro, mientras las cornejas picoteaban entre los restos de armaduras rotas. Rodrigo apenas recordaba el golpe que lo había derribado. Un soldado enemigo pasó junto a él y murmuró con desprecio: «La guerra no perdona a los débiles». El aire olía a hierro y lluvia, y cada paso resonaba como un tambor de muerte. Martín, oculto entre cadáveres, observaba el caos con los labios apretados. La visión de lanzas rotas y estandartes quemados dejaba claro que no había gloria, solo ruina. Entre los muertos, una bandera real caída en el lodo ardía como un presagio. La corona estaba manchada. Las mazmorras se estremecieron con un gemido antiguo, como si las piedras mismas guardaran secretos. Rodrigo escuchó voces lejanas que no pertenecían a los vivos. Un guardia dejó caer su copa y murmuró con miedo: «No es humano lo que habla en la oscuridad». Martín cerró los ojos, sintiendo que el aire le quemaba la piel. Las sombras parecían crecer, adoptando formas de coronas rotas y espadas ensangrentadas. El eco prometía un destino escrito en sangre, y aunque todos temblaban, Rodrigo susurró con voz rota: «Aún no está decidido». En la plaza del pueblo, campesinos y nobles se mezclaban como agua y aceite. Rodrigo, atado con cuerdas, era arrastrado ante la multitud. Los niños reían cruelmente, mientras una anciana murmuraba una oración entre lágrimas. Don Fernando, noble de porte altivo, levantó la mano y declaró: «Que este bastardo aprenda su lugar». El sol golpeaba con furia, y el polvo se levantaba con cada pisada. Martín observaba desde una esquina, sus puños cerrados de rabia. En cada rostro había burla o miedo, pero en el aire flotaba la sensación de que la humillación no sería el final, sino la chispa de una rebelión. En la penumbra de una capilla abandonada, las velas parpadeaban como si temieran apagarse. Rodrigo respiraba con dificultad, y Martín lo sostuvo para que no cayera. Sobre el altar cubierto de polvo, un símbolo real grabado en piedra brillaba bajo la cera derretida. Rodrigo susurró: «Esto no es casualidad». Martín respondió con voz tensa: «Es tu sangre la que nos condena y la que puede salvarnos». Un trueno retumbó en la distancia, como si los cielos confirmaran el presagio. Afuera, el viento aullaba como un lamento de generaciones olvidadas, recordando que el destino del reino estaba atado a un hijo oculto que nadie había querido reconocer. El pueblo entero se reunió en la plaza, donde Rodrigo era expuesto como un criminal. Sus ropas estaban rasgadas y su rostro cubierto de polvo. Don Fernando levantó su copa y dijo con arrogancia: «Que todos vean lo que ocurre a quienes olvidan su lugar». Los campesinos reían con miedo disfrazado, otros escupían al suelo. Una anciana lloraba en silencio mientras murmuraba plegarias. Rodrigo bajó la cabeza, sintiendo la humillación arder más que las heridas. Martín, entre la multitud, apretó los dientes y pensó: «Un día este dolor se devolverá multiplicado». Bajo el sol ardiente, la injusticia era un espectáculo que pesaba como hierro en los corazones. Don Fernando descendió de su caballo y se acercó a Rodrigo con paso seguro. Su voz resonó como un látigo: «Tienes la insolencia de mirar a un noble a los ojos». Rodrigo respondió con un hilo de voz: «Solo temo a la mentira». El murmullo del pueblo se convirtió en carcajadas, pues nadie desafiaba a un señor sin pagar caro. Don Fernando sonrió con desprecio y escupió cerca de sus pies. La multitud aplaudió aquel gesto cruel, buscando congraciarse con el poder,
Martín susurró en la sombra. No son risas, son cadenas. El aire se llenó de polvo y vergüenza, como si la tierra misma se burlara del caído. La campana de la iglesia sonó y el sacerdote apareció en la plaza. El padre Alonso, con sotana oscura y rostro severo, levantó la cruz y dijo: «Este hombre no solo ha pecado contra la corona, sino contra Dios». Rodrigo cerró los ojos y pensó que el peso de la fe era otra cadena. El sacerdote continuó con voz solemne: «Su alma será condenada si no se arrepiente». Los aldeanos cruzaron los dedos temblando, como si el mal pudiera contagiarse. Martín murmuró: «La justicia del cielo sirve al trono, no al pueblo». El sol descendía lentamente, tiñendo las piedras de rojo, como si la plaza misma sangrara con el juicio. El verdugo apareció con paso firme, vestido con cuero negro y capucha que ocultaba su rostro. Rodrigo fue empujado al suelo, las piedras golpeando sus rodillas. El verdugo levantó el látigo mientras don Fernando gritó: «¡Que aprenda la lección!». ¡Go! El primer golpe resonó como un trueno, arrancando un murmullo de horror en la multitud. Rodrigo apretó los dientes y no gritó, aunque la piel ardía bajo el castigo. Martín tembló al ver la crueldad, pero juró en silencio que un día aquel verdugo se inclinaría ante él. El aire olía a sudor, hierro y miedo, impregnando cada rincón de la plaza. Cuando todo parecía perdido, una figura femenina emergió entre la multitud. Doña Inés, de noble porte, avanzó con pasos firmes. Su voz sonó clara y desafiante: «Basta ya». El silencio se extendió como un manto sobre la plaza. Rodrigo la miró, incrédulo, mientras la multitud contenía la respiración. Don Fernando apretó los labios, incómodo con aquella interrupción. Inés sostuvo la mirada del verdugo y dijo: «Ninguna justicia se honra con humillación». Sus palabras encendieron un murmullo de esperanza entre los campesinos. Rodrigo sintió por primera vez que la vergüenza podía transformarse en fuego. El destino estaba comenzando a girar. Rodrigo caminaba entre los callejones del pueblo, sintiendo las miradas clavarse en su espalda como cuchillos. Los niños susurraban su nombre como si fuera un mal augurio. Un hombre cerró la puerta al verlo pasar, mientras otro escupía al suelo con desprecio. Rodrigo apretó los puños, recordando cada insulto. «¿Hasta cuándo cargaré con esta marca?», murmuró. Una mujer respondió con frialdad: «Hasta que tu sangre se limpie con fuego». Martín lo acompañaba en silencio, pero sus ojos mostraban la misma rabia. Las sombras de la aldea se alargaban, como si todo el lugar conspirara contra ellos. En la taberna, las voces se mezclaban con el olor a vino rancio. Rodrigo entró y el murmullo cesó. Un campesino de rostro endurecido se levantó y dijo: «No eres bienvenido aquí». Rodrigo respondió con calma contenida: «No busco guerra, solo pan». El hombre golpeó la mesa con rabia: «Tu sombra trae desgracia». Los presentes asintieron, temerosos de compartir su pan con él. Martín murmuró en voz baja: «El miedo les arranca la humanidad». Rodrigo sintió que cada palabra era una piedra más en la muralla que lo aislaba del mundo. El aire estaba tan denso como el humo de las velas. Esa noche, Martín llevó a Rodrigo a una cabaña oculta en el bosque. Dentro, un hombre de barba gris los esperaba junto a un fuego. Era don Íñigo, un caballero retirado que había visto demasiadas batallas. Su voz era grave: «El destino te persigue, muchacho». Rodrigo replicó con dureza: «Lo único que me persigue es la miseria». Don Íñigo le entregó una espada envuelta en tela y dijo: «Esta hoja perteneció a alguien que compartía tu sangre». Rodrigo tembló, comprendiendo que su sufrimiento no era casualidad. El fuego iluminaba sus rostros con un resplandor que parecía presagio. En la aldea, Diego, amigo de infancia de Rodrigo, hablaba en secreto con un mensajero del castillo. «No puedo seguir protegiéndolo», confesó con la voz rota. El mensajero respondió: «Haz lo correcto y serás recompensado». Diego bajó la mirada, luchando entre la lealtad y el miedo. Recordó juegos compartidos con Rodrigo, pero el brillo de las monedas en la mesa lo tentaba más que los recuerdos. «Lo siento, hermano», murmuró, mientras su mano aceptaba la traición. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear los tejados,
como si el cielo supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Al amanecer, los campesinos se reunieron en el mercado. Algunos hablaban de entregar a Rodrigo para evitar represalias, otros guardaban silencio con miedo. Una mujer gritó: «No arriesgaremos a nuestros hijos por él». Un anciano replicó con voz temblorosa: «Sin él, jamás tendremos libertad». Las voces se mezclaron como un enjambre. Rodrigo y Martín, escondidos tras un muro, escuchaban con el corazón oprimido. Rodrigo murmuró: «Hasta el pueblo duda de mí». Martín le puso una mano en el hombro. La duda también es un arma. El sol naciente bañaba la plaza con una luz amarga. La cabaña de don Íñigo estaba en silencio cuando el caballero colocó un cofre sobre la mesa. Rodrigo observó el emblema real grabado en el metal. «Íñigo», dijo con voz grave, «esa sangre corre en tus venas». Rodrigo retrocedió, incrédulo, sintiendo el peso de la revelación. Martín murmuró: «Lo sospechaba desde que te vi resistir como un león». Rodrigo golpeó la mesa. «No soy hijo de reyes, soy hijo de la miseria». El fuego crepitó, iluminando el rostro atormentado de Íñigo. «No eliges la sangre, pero sí eliges qué hacer con ella», sentenció. El destino había abierto sus fauces. Don Íñigo abrió el cofre y extrajo un pergamino sellado con cera. Rodrigo lo tomó con manos temblorosas. El sello llevaba el emblema de la corona. «Tu padre fue el rey, y tu madre, una mujer condenada al silencio», reveló Íñigo. Rodrigo se dejó caer en una silla, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Entonces toda mi vida ha sido una mentira?», preguntó con amargura. Martín colocó una mano sobre su hombro. «Es una verdad que puede matarte o salvarte». Afuera, el viento golpeaba las paredes como si quisiera arrancar la cabaña de raíz. En el castillo, Diego se arrodillaba ante don Fernando. «Oh». «Es cierto», dijo con voz apagada. «Rodrigo no es un campesino cualquiera». Don Fernando entrecerró los ojos, sintiendo el veneno del miedo recorrerle la sangre. «Entonces es una amenaza». El traidor bajó la cabeza. «Les he dado la verdad, ahora necesito mi recompensa». Fernando lo miró con desprecio, pero sonrió con astucia. «Has vendido a tu hermano de infancia por unas monedas. La corona siempre paga a los que saben traicionar». Afuera, los tambores de guerra resonaban como presagio. Don Fernando se reunió en secreto con el obispo dentro de la catedral iluminada por vitrales sangrientos. «Un bastardo con sangre real es más peligroso que un ejército», dijo el noble con rabia contenida. El obispo respondió con calma envenenada: «Si el pueblo lo descubre, la corona se tambaleará». Ambos sellaron un pacto oscuro, intercambiando miradas que sabían de ambición y de miedo. Fernando alzó la voz: «Si hay que matarlo en silencio, se hará». El órgano retumbó con un acorde grave, como si la iglesia misma aprobara aquella conspiración. Rodrigo salió de la cabaña con la espada en la mano, la luna bañando su rostro. «Si esta sangre me condena, que también me dé fuerza», dijo con voz firme. Martín lo observaba, con mezcla de orgullo y temor. Don Íñigo, desde el umbral, murmuró: «Cada verdad abre una herida». El bosque susurraba como si guardara secretos antiguos. Rodrigo levantó la espada hacia el cielo, jurando no retroceder. La noche parecía temblar bajo aquel voto silencioso, y por primera vez el hijo oculto de la corona aceptaba el peso de su destino. Los tambores de guerra resonaban por todo el valle mientras el ejército de don Fernando marchaba con estandartes al viento. Rodrigo observaba desde la colina, la espada en su mano brillando bajo la lluvia. «No soy rey, pero lucharé por lo que es justo», dijo con firmeza. Martín respondió: «El pueblo necesita un símbolo, no una excusa». Los campesinos, armados con herramientas, temblaban de miedo pero también de esperanza. Don Íñigo levantó la voz: «Hoy se decide si seguimos siendo esclavos o libres». El cielo se oscureció y un rayo iluminó el campo, como si los dioses observaran la batalla. En la aldea, las discusiones ardían como hogueras. Un grupo clamaba entregar a Rodrigo para salvar sus vidas.
Otro grupo, más pequeño pero decidido, gritaba: «Si cae él, caemos todos». Una mujer levantó una antorcha: «La corona jamás nos perdonará». Un anciano respondió: «La corona jamás nos ha protegido». Rodrigo llegó en ese instante, su rostro empapado de lluvia, y declaró: «No pido que mueran por mí, pido que vivan conmigo». El silencio se apoderó del lugar, y poco a poco los campesinos comenzaron a alzarse con él. La lealtad había vencido al miedo. La batalla comenzó con un estruendo de espadas y relinchos. Rodrigo se lanzó al frente, su espada brillando entre la lluvia. Martín lo seguía, esquivando lanzas y derribando enemigos. Don Íñigo derribaba a un caballero con la fuerza de un lobo viejo. El barro se mezclaba con la sangre y los gritos llenaban el aire. Rodrigo gritó: «¡Por la libertad!», y el eco se confundió con el choque del acero. El ejército de don Fernando avanzaba con disciplina brutal, pero el pueblo luchaba con la furia de los desesperados. El cielo lloraba junto a ellos. Entre el caos, el traidor Diego apareció frente a Rodrigo, espada en mano. «Lo siento, hermano, pero no quiero morir por ti», dijo con voz quebrada. Rodrigo lo miró con dolor y rabia. «Me has clavado más hondo que cualquier lanza». Diego atacó, y las espadas chocaron bajo la lluvia. Martín gritó desde lejos, pero Rodrigo lo empujó con la mirada: «Este duelo es mío». El sonido del acero llenó el campo, y cada golpe era un recuerdo roto. Finalmente, Diego cayó de rodillas, el barro manchando su rostro, la traición consumada en silencio. Rodrigo entró al corazón del castillo, las antorchas iluminando el salón de piedra. Frente a él estaba don Fernando, espada en mano y corona brillando en la mesa pantoento. «Un bastardo no reclamará lo que es mío», rugió el noble. Rodrigo respondió: «No reclamo tu corona, reclamo justicia». El choque de sus espadas retumbó en los muros, chispas saltando con cada golpe. Fernando era astuto, pero Rodrigo luchaba con la fuerza de la verdad. Afuera, el pueblo se alzaba, derribando puertas y cadenas. En ese salón, dos destinos se enfrentaban, y solo uno saldría vivo. El salón quedó en silencio tras el último golpe. Don Fernando yacía en el suelo, la espada a un lado, la corona caída entre la sangre. Rodrigo respiraba con dificultad, con la mirada fija en el símbolo del poder. Martín se acercó, jadeante, y dijo: «Has vencido, pero ¿a qué precio?». Rodrigo no respondió. Sus ojos brillaban con un dolor que iba más allá de la victoria. Afuera, los campesinos entraban en el castillo, sus pasos resonando sobre la piedra. Algunos lloraban, otros gritaban con furia contenida. La guerra había terminado, pero la paz aún estaba lejos. En el patio del castillo, los cuerpos se amontonaban bajo la lluvia. Los campesinos miraban alrededor con mezcla de miedo y esperanza. Don Íñigo se acercó a Rodrigo, apoyado en su espada manchada. «Has liberado al pueblo, pero la tierra sangra». Rodrigo asintió en silencio, sus ojos recorriendo los cadáveres de amigos y enemigos por igual. Martín levantó un estandarte caído y lo alzó al viento. «El reino sabrá que no somos esclavos», gritó. El eco de sus palabras se mezcló con el retumbar de los truenos, como un juramento que se grababa en la tormenta. En una sala interior, doña Inés lloraba junto al cuerpo de un joven soldado que había caído por defenderla. Rodrigo entró y bajó la cabeza, consciente de que la victoria tenía un precio cruel. Inés alzó la vista, con lágrimas en los ojos, y dijo: «Él me amaba y murió por tu causa». Rodrigo respondió con voz rota: «La libertad siempre exige sangre inocente». Inés apretó sus manos, pero no apartó la mirada. En ese silencio se sellaba una herida que nunca sanaría. Afuera, el sonido de los campanarios se alzaba como lamentos por los muertos. Rodrigo se arrodilló ante los campesinos reunidos en la plaza del castillo. «No he peleado por una corona, sino por vuestra dignidad», declaró con voz firme. Algunos hombres alzaron sus herramientas en señal de respeto. Otros lloraron en silencio. Martín observaba con orgullo, pero también con temor por el futuro. Don Íñigo susurró:
La gente siempre busca un rey, aunque no lo deseen. Rodrigo negó con la cabeza. Si acepto esa corona, repetiré los pecados de quienes me humillaron. La multitud murmuró, dividida entre esperanza y duda. Pum, tum, tum. El amanecer rompía sobre las torres. Cuando la tormenta cesó, Rodrigo caminó solo hacia la capilla en ruinas dentro del castillo. La corona reposaba sobre el altar roto, iluminada por un rayo de sol. Se detuvo frente a ella, respirando hondo. No es mía, pero siempre me perseguirá, murmuró. Sus dedos rozaron el metal frío, y un escalofrío recorrió su espalda. Afuera, el pueblo cantaba su nombre, sin saber que él no buscaba gloria, sino redención. Rodrigo cerró los ojos y dejó que las campanas anunciaran no un reinado, sino el comienzo de una herida compartida por todos. El amanecer tiñó el campo de batalla de un tono gris y silencioso. Mata el samirse de Deina Santido. Entre los restos cavaron una fosa donde los cuerpos caían sin nombre ni canto. Rodrigo observaba cómo la tierra devoraba a sus compañeros y su corazón ardía con un peso imposible. Martín murmuró: no hay victoria en un cementerio. Rodrigo apretó la empuñadura de su espada, incapaz de apartar la mirada. El viento levantaba polvo y cenizas, cubriendo los rostros de los caídos. La tumba sin nombre se convertía en símbolo de un reino manchado de lágrimas, donde incluso los héroes eran olvidados. En la capilla, Rodrigo cayó de rodillas ante el altar roto. Sus manos sangrientas se unieron mientras susurraba: juro ante Dios que jamás me corromperá la corona. Su voz resonó como un juramento eterno, y el eco se mezcló con el canto lejano de los campesinos. Doña Inés lo observaba en silencio, comprendiendo que ese voto lo alejaba de ella y de todo lo humano. Martín bajó la cabeza, sabiendo que aquel juramento era una cadena más fuerte que cualquier hierro. La fe no traía consuelo, sino un peso sagrado que sellaba su destino en soledad. El castillo en ruinas guardaba ecos de la batalla. Rodrigo caminó por los pasillos oscuros, sus pasos retumbando entre piedras quebradas. Tocó las paredes marcadas por el fuego y dijo en voz baja: aquí quedó enterrada la gloria. Las coronas rotas yacían en el suelo como juguetes olvidados. Martín los siguió, pero no habló. En el aire flotaba un silencio pesado, como si los muros observaran su derrota. Las ruinas del castillo no eran solo piedra caída, eran un espejo de un reino quebrado. Cada grieta era un recordatorio de que nada sagrado había sobrevivido. En el patio vacío, Rodrigo se detuvo mientras el viento agitaba los estandartes desgarrados. Los aldeanos se reunieron en silencio, temerosos de lo que vendría. Una anciana murmuró: la sangre maldita siempre vuelve. Rodrigo alzó la vista hacia el cielo gris y respondió: el destino no me pertenece, pero la justicia sí. Sus palabras sonaron frías, como si un espíritu hablara en su lugar. Martín lo observó con inquietud, comprendiendo que la victoria había cambiado al hombre que conocía. El pueblo, dividido entre esperanza y miedo, lo miraba como a un fantasma que caminaba entre vivos. La noche cayó sobre el reino, y el silencio pesaba como un sudario. Rodrigo salió solo al bosque, la espada envuelta en tela bajo el brazo. Junto a un quesillo, que en pelea me de mano bajo el brazo. Se detuvo frente a un árbol marcado con antiguos símbolos y susurró: que mi nombre se borre, pero que mi juramento permanezca. El viento llevó sus palabras como un secreto eterno. Martín lo buscó, pero solo encontró huellas que se perdían entre la niebla. En los siglos por venir, algunos dirían que murió, otros que vagaba como sombra. Lo cierto es que el hijo oculto de la corona quedó grabado como herida en la memoria del reino.